Muy buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan todos de ahí? Bueno, como dijo la hermanita Diana, esta noche tengo el privilegio de compartirles la palabra de un pensamiento de nuestro Señor. Entonces, mis hermanitos, les invito a que nos dispongamos, vamos a orar, a presentar delante del Señor la palabra. Amén. Soberano Dios y Padre de gloria, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Padre, en esta noche presentamos tu palabra. Te rogamos, Señor, para que tú nos hables a través de ella, edifícanos, consuélanos, exhórtanos, Señor. Habla lo profundo de nuestros corazones, Señor, que seas tú guiando, Señor, tu palabra, Padre de la gloria, y que cumpla con el propósito para que tú la envías, Señor. Toma el control de todo mi ser, quita lo que no sea tuyo, lo que no provenga de ti, y que sea tu Espíritu Santo ministrando en este momento. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanitos, quiero que tengan en mente esta frase, que es: el propósito de la iglesia es hacer la obra de Dios, porque en base a eso voy a desarrollar la enseñanza. Entonces, como hemos escuchado en estas clases, el pastor nos ha estado enseñando acerca del liderazgo a la manera de Dios, cómo el Señor quiere que se ejerza ese liderazgo. Entonces, yo meditaba acerca de qué nos impide a nosotros, después de haber recibido a Cristo, después de conocer la obra del Señor, qué nos impide, qué nos limita a nosotros para no hacer la obra. Yo meditaba en una palabra que decía el pastor acerca de por qué el Señor, cuando nos salvaba, no nos llevaba directamente para el cielo, sino que nos dejaba aquí en la tierra. Y eso es que el Señor quiere que nosotros compartamos su palabra y edifiquemos a otros a través de ella. Entonces, el título que le puse a esta enseñanza es los distractores que nos hacen perder el enfoque. Se llama los distractores que nos hacen perder el enfoque. Entonces, los invito, mis hermanos, allí a la carta de Timoteo. Vamos a Timoteo 2:4. Estamos allí en la cita, Timoteo 2:4. Segunda de Timoteo 2:4. Amén. Dice, vamos a leer en la Reina Valera, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esta misma versión, esta misma palabra, en la Biblia de las Américas dice: ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Amén. Entonces, los distractores, o la palabra distractor, viene del latín y significa el que aparta la atención o separación. Entonces, una distracción es algo que impide que alguien preste toda su atención a otra cosa. También se identifica como una distracción, una desviación de la atención y un distanciamiento. Entonces, en este versículo vemos que Pablo toma una figura, y es la figura del soldado. Anteriormente, en el libro de Éfeso, él tomó la figura de la armadura de Dios para una enseñanza. En esta, él toma la figura del soldado para dar a entender algo. Entonces, un soldado es un individuo que se ha alistado voluntariamente o en el cumplimiento de un servicio militar obligatorio en las fuerzas de un país soberano, pasando por un periodo de formación, o sea, por un periodo de instrucción, de capacitación, en el cual se le enseña defensa personal, buena convivencia en el grupo, obediencia a sus superiores, uso de todo lo que es el armamento. Además, se le da un arduo entrenamiento físico, mental, para sobrellevar todas las consecuencias del campo de batalla. Entonces, cuando alguien se enlista en el ejército, no lo envían directamente al campo de batalla, sino que pasa por un proceso, pasa por unas etapas. Entonces, eso es una de las partes que el apóstol Pablo nos quería enseñar a través de esta carta. Entonces, nosotros en este tiempo vivimos en un mundo que está lleno de distracciones. Tenemos distracciones de todo tipo.
Y esas distracciones fácilmente nos hacen desviar la atención de las cosas del Señor. Somos una generación que se ha acostumbrado cada vez más a las distracciones, o sea que las distracciones se volvió algo normal o una costumbre en nuestras vidas. Y esto está dañando nuestra capacidad de escuchar a Dios, de pensar cuidadosamente, de orar, de meditar en su palabra y sobre todo de cumplir también con la labor que el Señor nos ha encomendado. En cuanto al contexto de esta carta, como les decía anteriormente, pues esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Se cree que la escribió entre el año 63 al 65 después de Cristo. Él escribe esta carta a Timoteo, que Timoteo, pues como varias veces se ha enseñado, era un pastor joven y evangelista de la iglesia en Éfeso, que fue allí donde el apóstol Pablo lo puso a dirigir esa iglesia. Se cree que esta fue la última de las cartas que escribió el apóstol Pablo, por ende se cree que es una carta de despedida. En esta carta él se encarga de darle a Timoteo unas instrucciones en cuanto a temas de la doctrina, en cuanto a temas de la conducta, y también lo anima a seguir con la obra en Éfeso. No sé si escucharon ayer el devocional de la hermanita Diana, ya nos hablaba parte de lo que era esa ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad que está ubicada antiguamente en una antigua ciudad de Asia Menor, que hoy conocemos como Turquía. Aún se encuentran ruinas como tal de la ciudad de Éfeso. Era un centro comercial, político y religioso de Asia. Allí convergían o pasaban todo lo que era el comercio entre Grecia y Roma. Y por todo ese comercio y su ubicación geográfica, ya se convirtió en una zona muy importante para ese sector, sobre todo para el Imperio Romano. Además allí se encontraba uno de los grandes templos de culto de adoración a la diosa Diana o Artemisa, que era para los griegos. Bueno, entonces mis hermanos, ¿qué fue la frase que dije que teníamos que tener en cuenta que íbamos a estar estudiando? Que el propósito de la iglesia es ¿qué? Hacer la obra de Dios. Amén. Entonces vamos a estudiar algunos distractores que nos pueden estar limitando o nos pueden estar desviando de cumplir con ese propósito que Dios nos ha encomendado. El primero de ellas son las ocupaciones y el ajetreo diario de la vida. Entonces nos ha llevado a perder de vista nuestra misión, nuestro enfoque. Como iglesia de Dios fuimos elegidos a cumplir con un propósito, con una labor especial. Y esa labor es hacer que otros conozcan al Señor Jesús. Vamos a Lucas 10, del versículo 38 al 42. Esta es una historia muy conocida, pues narra la historia de Marta y de María. ¿Estamos allí? Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Entonces muchas veces nos cargamos de actividades diarias, eso permanecemos corriendo de aquí para allá, de allá para acá, y hemos dejado como aparte lo que verdaderamente el Señor quiere, que es llevar y dar a conocer su palabra. Ese mismo versículo en la Nueva Versión Internacional, el 41, dice, Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Entonces esas muchas cosas que mantenemos haciendo, mantenemos en nuestra mente, nos limita y nos impide en muchos casos hacer lo que el Señor quiere, que es predicar, que es enseñar su palabra. Es necesario pues hacer una cosa sin dejar de hacer otra, o sea, en primer lugar tenemos que colocar siempre al Señor. Entonces a veces el ocuparnos en tantas cosas nos distrae del verdadero propósito de Dios para nuestra vida.
Otro ejemplo lo vemos en Lucas 2:49, que es un versículo que a mí me deja admirada. Lucas 2:49. ¿Estamos allí? Esta historia, el contexto es que narra cuando el Señor Jesucristo era un niño y fue con sus padres a celebrar la fiesta de la Pascua, y después de que terminó la fiesta él se quedó en el templo. Entonces los papás pensaron que él iba pues con el grupo y la familia que había ido a Jerusalén, pero él se había quedado en el templo. Entonces los padres se devolvieron y cuando lo encontraron, entonces es cuando él les hace esa pregunta, y esta fue la respuesta del Señor. Dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces veo yo a un Jesús que, a pesar de que era un niño, porque tan solo en ese entonces tenía 12 años, nunca perdió de vista la visión, el propósito que Dios le había encomendado. Él no se desenfocó, a pesar de que estaba pequeño, porque pues generalmente uno a los 12 años piensa que en jugar, en comer, en dormir, pero el Señor Jesús no, él tenía puesta la vista en el propósito, en lo que el Padre quería que él hiciera. En ese mismo capítulo, en una versión internacional, la última parte dice, ocupando en los asuntos de mi Padre. Amén. Entonces, como hijos de Dios, nuestra principal preocupación debería ser los asuntos de nuestro Padre. Eso es lo que debería ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Otra de las distracciones o de las cosas que nos limitan a cumplir con la obra de Dios en este tiempo es la tecnología, las redes sociales, el internet. O sea, a pesar de que la tecnología y las redes sociales han sido una herramienta útil, porque no se puede decir que no la hemos utilizado, sí ha sido una herramienta útil para las personas en nuestro diario vivir, porque la utilizamos ya sea para el trabajo, ya sea para enseñar, para aprender, para emprender un negocio, para comprar, bueno, muchas cosas. Pero también esa herramienta se ha convertido a su vez en una distracción y en una tentación que nos hace de pronto desviar de cumplir con el propósito de Dios. Muchas veces nos pasamos tiempo mirando en una red social o escuchando tantas cosas que lo que hace es confundirnos muchas veces. Estamos casi que diariamente, somos bombardeados con cantidad y cantidad de información de diferentes partes, diferentes personas, países. ¿Y qué está haciendo como toda esa información que estamos recibiendo? O sea, no nos está permitiendo pensar, no nos está permitiendo como analizar, como indagar un poco más, sino que muchas veces se da por cierto aquello que esas personas están diciendo y no nos está dando como ese tiempo de no, espere un momento, esto sí es así, no es así. Entonces nos está quitando muchas veces como esa capacidad de raciocinio y quieres que creamos lo que nos están enseñando. Esos medios de comunicación son una distracción en el tema de la oración, en el tema de la lectura y el estudio de la palabra, en el tema del ayuno y de hacer la obra de Dios. Porque una distracción, porque muchas veces estamos orando cuando llega un mensaje, llega una llamada, está de pronto usted con el celular leyendo la palabra y pum, le llega un mensaje, entonces usted de una vez empieza a revisar el correo, empieza a revisar muchas cosas, entonces eso nos está distrayendo de los verdaderos propósitos del Señor. ¿Amén? En algunos casos ya no es el celular en función del hombre, o sea, el celular para que sea utilizado por el hombre, sino que es el hombre que gira en función de estos aparatos. Entonces es algo que hay que pensar, que meditar, y nos está casi que causando de pronto una dependencia. Entonces nos falta más como establecer unos límites y unas prioridades en el uso de estas redes sociales y de estas tecnologías. Amén. Vamos allí a Efesios, vamos a Efesios 5, Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. ¿Estamos allí? Efesios 5, del 15 al 17. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la voluntad del Señor? Que cumplamos con lo que Él nos ha pedido hacer. Dice que los tiempos son malos y son peligrosos, y el Señor nos está exhortando a que invirtamos bien el tiempo, a que no los malgastemos, sino que le demos un buen uso de ese tiempo, que seamos sabios en el uso del tiempo. Y una de las cosas en las cuales nosotros podemos invertir tiempo, hermanos, es en capacitarnos, es en estudiar. Esa es una de las cosas que no nos va a ser quitada, sino que nos va a ayudar a crecer en nuestra vida espiritual. Invertir ese tiempo en algo productivo, en algo que verdaderamente trascienda a la eternidad, y que no nos haga como estar ahí ociosos, sin hacer nada. ¿Listo? En mi caso, pues yo le doy gracias al Señor, porque hace más de 6 años recibí una invitación, y era capacitarme, una invitación que me llevó a conocer verdaderamente a Dios. Esa persona que me hizo esa invitación no me invitó, vamos a esta denominación, vamos a esto. No, esa invitación que el Señor me dio fue a que lo conociera, y eso hizo la diferencia en mi vida, porque eso me transformó y me permitió conocer realmente quién era Dios. En mi caso, yo más o menos desde los 17 años estaba en los caminos del Señor, y muchas cosas de las que a mí me enseñaron pensé que estaban bien, que estaban conforme a la palabra, pero cuando empecé a estudiar y a capacitarme, me di cuenta de que muchas cosas de que me enseñaron, prácticamente un 90% eran completamente erradas, diferentes a lo que el Señor verdaderamente dice en su palabra. Y cuando recibí esa invitación, el capacitarme, el conocer realmente quién era Dios, me dio vida, porque yo estaba muerta espiritualmente. Entonces, el Señor obra, y es por eso la importancia, mi hermano, de capacitarnos, de conocer verdaderamente quién es el Señor. Amén. Otra de las distracciones es la falta de sentido de pertenencia o la falta de identidad. Por lo menos el hermanito Juan Carlos o el hermanito, porque ellos se colocan esa camisa o esa gorra, porque ellos se identifican ¿con qué? Con un equipo. Por lo menos mañana que juega la selección de Colombia, más de uno se va a colocar la camiseta de Colombia. ¿Pero por qué hacemos nosotros eso? Primeramente porque nos identificamos como colombianos y nos identificamos con el equipo de nuestro país. Amén. Entonces, nosotros como cristianos, ¿con quién nos hemos de identificar? Primeramente con Cristo. Y cuando yo hablo del sentido de pertenencia, el significado de esta frase es la identificación que una persona experimenta al sentirse parte, al sentirse un integrante, un miembro de un grupo o una organización. Entonces, cuando yo me identifico con la obra del Señor, yo camino, yo obro en base a esa identificación. Entonces, una de las distracciones en cuanto a eso es porque se cree o se piensa que esa labor le corresponde a otros. Entonces se piensa que esa labor le corresponde a los pastores, que esa labor le corresponde a los líderes de la iglesia, a los misioneros, que le corresponde a las maestras, menos a mí, menos a otros. Mientras que lo que el Señor, cuando voy a su palabra, me dice que esa labor nos pertenece ¿a quién? A todos los que hemos creído en su obra. Amén. Entonces vamos, les invito, mis hermanitos, a que vayamos allá a Marcos 16:15. Marcos 16:15. Amén, ya estamos ahí en la cita. Bueno, Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa misma porción de la palabra, en palabra de Dios para todos, dice: Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. Entonces vemos que esto no es una labor solamente de un grupito en específico, sino es algo que nos corresponde a todos aquellos que hemos creído y somos hijos de Dios a través de la obra de nuestro Señor Jesús.
la palabra id es un imperativo del verbo ir. Un imperativo es que una orden, un mandato, porque el que se manifiesta es una obligación. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que esto no es algo que si yo quiero, si yo deseo, si yo pienso, sino que esto es un mandamiento que viene de Dios, que no es, digamos que es algo opcional, sino que es algo que el Señor le ha encomendado a su iglesia, le ha encomendado a sus hijos. Amén. Hasta aquí, ¿cuántos están entendiendo la palabra? Amén. Bueno, ahorita les invito a mis hermanos, vayamos a Efesios 4, del 11 al 12. Efesios 4, del 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. El versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. Entonces, el Señor constituyó, digamos que a un grupo de personas, a unos ministerios, y el propósito de esos ministerios es capacitar, es instruir, es enseñar a la iglesia, para que a su vez la iglesia que se capacita vaya y le lleve eso mismo que aprendió, se lo comparta a otros. Ese es el propósito con el cual el Señor constituyó los ministerios, que fue lo que nos estaba predicando el pastor el día domingo. Amén. Vamos allí al 2 de Timoteo 2, capítulo 2. 2 de Timoteo 2, 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Amén. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, vemos el ejemplo de Pablo con Timoteo. Timoteo fue uno de los colaboradores de Pablo y estuvo prácticamente en todo el ministerio de Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo lo capacitó, lo formó, y cuando éste ya había sido formado, lo ubicó en una iglesia con el propósito de que él también se encargara de preparar a los creyentes. Dice la Nueva Versión Internacional: lo que me has oído decir en presencia de muchos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Entonces esa es la labor de los líderes en una iglesia. Primero ser capacitados y luego encargarse de capacitar a otros. Entonces esa es una de las distracciones que de pronto estamos teniendo en este tiempo, que pensamos que esa labor no me corresponde a mí, que esa labor se la dejo a los demás, como que yo le paso la antorcha al otro, yo no tengo tiempo, eso no me corresponde, y tenemos que cambiar esa mentalidad, porque la labor es de todos, a todos nos encomendó esa labor el Señor Jesús, no solamente a unos pocos. Amén. Fuimos escogidos y llamados para cumplir una misión especial. El Señor Jesús nos ha encomendado la labor de ir a dar a conocer el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Esta es una tarea de todos los creyentes. En este momento estamos viviendo un mundo lleno de maldad, porque vivimos la maldad por todas partes, pero ¿qué es lo que puede marcar la diferencia en este mundo? Es del dar a conocer la obra de Cristo. Eso es lo único que puede marcar la diferencia. Muchas veces se pone la esperanza en X, Y persona, pero el único que puede como tal marcar una diferencia en este mundo es dar a conocer el Evangelio. Eso es lo único que puede cambiar y puede traer luz en medio de este mundo de oscuridad y de tinieblas que estamos viviendo.
Otra de las limitaciones es la indiferencia o la falta de empatía por las almas. Entonces, como decía anteriormente, de pronto vemos mucha maldad y esa maldad como que hace que, ay, yo para qué le digo a esa persona, mire que es esto, mire que es lo otro. Pero el Señor no quiere eso, el Señor quiere que a todos se les dé a conocer la palabra, indistintamente de clase social, de color de piel, de edad. O sea, el Evangelio es para todos porque el Señor Jesús murió por todos, no solamente por unos pocos. Entonces debemos recordar eso, identificarnos con ellos. La empatía es la capacidad de identificarme con alguien o con algo. Eso es la empatía. Los invito, mis hermanos, vayamos ahí a Mateo 9, Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 36. Bueno, aquí nos está hablando del ministerio de Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La compasión es un sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a redimirlo o a evitarlo. Es la identificación ante los males de alguien. Eso es la compasión y eso es la misericordia. Y eso fue lo que el Señor Jesús sintió al ver ese pueblo que estaba solo, que no sabía de pronto para dónde ir, que era un pueblo que estaba enfermo. El Señor tuvo compasión de ellas. Yo me pregunto qué hubiera sido de nosotros si el Señor no hubiera tenido esa compasión de nosotros. Entonces, yo pienso, si así como Jesús tuvo compasión de mí, ¿por qué no tener esa compasión con otros? ¿Por qué no identificarme ante la necesidad del otro y no pensar solamente en mí, sino también pensar en los demás? Porque eso es el ejemplo que yo veo en las escrituras de la palabra del Señor. Porque si el Señor dijo, no, ya Adán pecó, allá ellos verán qué van a hacer. El Señor nunca pensó eso. Dice que desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía la solución para el pecado del hombre. Y esa solución era Cristo. Entonces, si el Señor no hubiera venido, ¿cuál hubiera sido la esperanza del ser humano? No hubiéramos tenido esperanza. Es por la misericordia de Dios que hoy estamos aquí. Entonces, tenemos que identificarnos con el otro. Les invito, vamos allí a Efesios 2. Vamos a la carta de los Efesios 2. Versículo 1 y 5. Efesios 2. Versículos del 1 al 5. ¿Estamos allí? La voy a leer. Espérame a ver. En la Nueva Biblia Viva. Dice así. Antes de ser cristianos, ustedes estaban muertos para Dios a causa de sus delitos y pecados. Vivían siguiendo la corriente de este mundo, obedecían los dictados del príncipe del imperio del aire, quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. Nosotros mismos éramos así. Obedecíamos los malos deseos de nuestra naturaleza y nos entregábamos a las perversidades de nuestras pasiones y malos pensamientos. Merecíamos ser castigados por la ira de Dios, como todos los demás, pero Dios era tan rico en misericordia y nos amó tanto que aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida en Cristo, pues solo por su gracia somos salvos. Amén. Entonces, qué hermosa palabra que nos recuerda lo que el Señor hizo por nosotros, que cuando estábamos perdidos, Él vino a rescatarnos. Y qué bueno que eso nosotros podamos hacerlo por los demás, no solamente de pronto por nuestra familia, sino hacerlo por todas las personas que nos rodean, que donde nosotros vayamos podamos ser esos imitadores de Cristo, con nuestras palabras y también con nuestro testimonio.
porque muchas veces habla más el testimonio que las mismas palabras. Amén. Volvamos a la cita de inicio, a 2 de Timoteo 2, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo tomó, como les decía anteriormente, el ejemplo, la figura de un soldado con el propósito de exhortar a una devoción completa de servicio a Dios y no dejar que otras cosas importantes de la vida diaria tomaran el lugar de nuestra entrega a Cristo. Entonces, esa es una de las exhortaciones o la invitación que el apóstol Pablo le hacía a Timoteo. Le decía que a pesar de que él era joven, le decía, encárgate de lo que el Señor te ha entregado, encárgate de la obra del Señor, capacita, predica, enseña. Entonces, esa era la misión, la tarea que el Espíritu Santo le había dado a Timoteo. Las distracciones hacen que nos desviemos del rumbo. Entonces, el estarnos distraídos con tantas cosas que nos suceden a diario, poco a poco, y es algo de pronto muy sutil, nos va haciendo como apartarnos de ese propósito y de ese rumbo que el Señor tiene para nuestras vidas. Ninguno que milita hace relación cuando una persona es llamada a cumplir un servicio militar o hace parte del ejército. Y la palabra griega para enredarse significa estar envuelto en algo que se hace difícil moverse. Entonces, no sé si ustedes han visto esos videos de esas serpientes que cuando enrollan a un animal, por más que el animal patalee, por más él no se puede mover, él está así inmóvil. A eso hace referencia esa palabra, que muchas veces nos involucramos en tantas y tantas cosas que quedamos así y no sabemos como que hay veces qué es lo que hacemos o qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, eso es como enredarse. Y en cuanto a los negocios de la vida, son todos los asuntos y las ocupaciones de nuestro diario vivir, todo lo que nosotros hacemos diariamente, ya sea nuestro trabajo, nuestro estudio, lo que nosotros desempeñamos diariamente. Dice que esa persona no se debe enredar a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y ese que lo tomó por soldado es Jesucristo. Amén. Entonces, el buen soldado de Jesucristo debe impedir que las cosas del mundo lo distraigan. Debe estar dedicado al servicio, comprometido a obedecer, ser una persona leal y estar dispuesto a sacrificarse. Ese sacrificio hace relación a dejar aquello que a mí de pronto me gusta, a esforzarme por cumplir con el propósito de Dios, porque no es fácil. Sabemos que el ser cristiano en medio de este mundo no es fácil, pero precisamente a eso nos ha llamado el Señor, a ser esforzados y valientes. Amén. Las distracciones nos desenfocan de la labor que Cristo nos encomendó. Nosotros hemos sido llamados a ser esos soldados de nuestro Señor Jesús. Entonces, todo aquel que ha creído en su nombre es llamado, es tomado y hace parte de esa inmensa familia, de ese grupo que en esta cita lo determina la milicia o el ejército. Mateo 6:33, mis hermanos, vamos a Mateo 6:33. Mateo 6:33. Lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces, el Señor lo que nos insta es a darle ese primer lugar a Él, que todo lo demás Él nos los va a proveer. Como soldados debemos sacrificarnos y ser fieles en lo que hacemos, que cada cosa que hagamos debe estar enfocada en agradar a aquel que nos llamó, y ese aquel que nos llamó es a nuestro Señor Jesús. Debe haber un equilibrio entre las cosas que hacemos, o sea, no irnos a los extremos.
es hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Es importante para nosotros, para todos, es importante tener una buena calidad de vida, pero que el obtener esa buena calidad de vida no sea nuestro principal propósito o nuestra principal meta. Tenemos que ser equilibrados, porque el Señor nos mandó a trabajar, nos mandó a hacer muchas cosas, a desempeñar como ese talento que el Señor a cada uno nos ha dado, pero eso también no quiere decir que nosotros debemos de descuidar las cosas del Señor, que es lo más importante para nuestras vidas. Amén. Dice una parte de Mateo 23:23, en el último versículo: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces debemos mantener ese equilibrio, ni irnos a un extremo, ni irnos al otro extremo, sino mantenernos equilibrados en el camino. Amén. El Señor nos pide que no perdamos de vista las cosas que son importantes. Entonces, dice 2 Corintios 4:18, el Señor nos pide nos pide no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces el Señor nos pide no poner la vista en este mundo, porque lamentablemente todas las cosas en este mundo son pasajeras, son temporales, son solamente por un momento, es algo momentáneo, mas Dios es eterno, las cosas del Señor son eternas. Amén. Entonces, ya para concluir, la invitación o la exhortación, mis hermanos, en esta noche es a no dejarnos distraer del propósito de Dios. El Señor nos ha elegido, nos ha llamado y enviado para que cumplamos una misión específica, además de que nos ha dado las herramientas necesarias para que lo podamos hacer. Dios no nos ha dejado solos, Él nos ha dejado su Espíritu Santo, nos ha dejado su palabra, nos ha dejado unos líderes para poder cumplir con el propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Amén. Mis hermanitos, hermanita Indira, para poner la canción. Entonces les invito, mis hermanitos, a que nos pongamos de pie. Yo no canto porque no tengo el don de canto, de alabanza. Entonces les invito a que escuchemos esta canción y vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a ser cada día más y más como Él. Amén. Te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuál buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, Señor. Más te conozco,
Soberano Dios y Padre de gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesús, Padre, te rogamos, Padre de gloria, que tú nos ayudes a parecernos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que nos alinees a tu palabra, que nos abras los ojos del entendimiento y que nos ayudes a obedecer, que podamos comprender cuál es ese propósito, Señor, para el cual tú has dejado a la iglesia aquí en la tierra, Señor. Coloca a nosotros ese sentir, ese amor, Señor, por aquel sediento, por aquel necesitado, Señor. Pero también te rogamos, Padre de gloria, que nos ayudes a capacitarnos, a prepararnos, Señor, porque ¿qué le podemos ofrecer al otro si primeramente nosotros no recibimos de ti, Señor? Ayúdanos, Señor, a capacitarlos. Coloca a nosotros ese querer como el hacer de estudiar, de capacitarnos, Señor, y de ir y cumplir, Señor, con esta gran labor que tú nos has encomendado, Señor. Que nos ayudes a entender que esto no es de unos pocos, sino que hace parte de toda la iglesia, todo aquel que ha creído en tu obra, que tú has llamado, Señor, porque tú has muerto por cada uno de nosotros, Señor. Por eso te clamamos, que nos ayudes a ser más y más como tú, que haya en nosotros ese sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo, que nos ayudes a ser misericordiosos, a ser compasivos, Señor, a pensar, Señor, en los otros, a ponernos, Señor, en la posición del otro. Señor, ayúdanos, Padre de la gloria, porque sin ti nada podemos hacer. Apartados de ti, Padre, nada podemos hacer. Dependemos de ti, Señor. Danos esa fortaleza, danos esa sabiduría, Señor, para ponerte en primer lugar en medio de este mundo, Señor, en medio de las situaciones, en medio de nuestro diario vivir, Señor, que solamente no nos ocupemos de nuestras actividades diarias, sino que también, Señor, dediquemos ese tiempo a predicar, a prepararnos, Señor, a llevar a otros, Señor, tu palabra, Señor. Gracias por amarnos, por bendecirnos. Gracias, Señor Jesús, por haber venido a este mundo, por haber derramado tu sangre. Gracias porque sin ti no hubiéramos sido redimidos. Gracias por pagar ese precio tan alto, Señor. Gracias por amarnos con ese amor eterno, Señor. Te adoramos, te glorificamos y te damos a ti todo el honor y toda la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.